Les saludamos, queridos alumnos. Estamos aquí reunidos con el pastor Ismael y mi persona, Juan José Dávila Ceballos. Les damos la bienvenida. Esta es nuestra tercera clase sobre confesiones y credos. Tenemos un buen desafío. Hace 3 semanas, tercera con hoy, para poder nosotros no solamente leer estas confesiones, ver su progreso y ver las razones por las cuales se dieron, sino ese gran desafío de poderlas aplicar a nuestra vida. En nuestra primera clase pudimos ver lo que significa la credulidad para entender que todo lo que nosotros creemos no solamente es lógico, sino es verdad. Y lo vemos manifestado en los credos, confesiones, concilios, catecismos que tenemos. Esa credulidad nos llama a la confesionalidad y en esta oportunidad nos va a corresponder tomar un tema que lo hemos titulado profesionalidad, bajo la interrogante ¿qué debo de hacer? Ya que nuestra fe tiene que ser real, tiene que ser como Santiago nos desafía, la fe sin obras es muerta, porque la devoción es pública. Damos la bienvenida al pastor Ismael y le rogamos antes de comenzar con nuestra clase ponernos en un tiempo de oración. Ok, oremos. Señor, gracias te damos por este día que nos regalas, por el tiempo que nos prestas para poder charlar sobre este tema, para poder mirar la historia, considerar tu palabra, en repasar y comprender los beneficios de tu ley y la importancia de tener devociones, devociones que sean honrosas, fieles y justas conforme a la revelación y que den base y fundamento a la fe y también a la adoración nuestra por los beneficios recibidos. Gracias por nuestros estudiantes que verán esta clase, por todo el grupo que estará interactuando con este material y esperamos que todos le saquemos provecho, que seamos edificados, animados, inspirados por tu palabra y también por los aportes que tú nos dejas a través de la historia y que a través de esos aportes documentales como credos y documentos históricos, nuestra fe, nuestro gozo, nuestro compromiso contigo se haga cada vez más vivo y mucho más fervoroso. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, suplicando tu dirección, tu asistencia, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos estudiantes, muchos de ustedes han recibido el manual del curso en PDF, el cual nos está llevando a hacer una lectura de los credos de los apóstoles, de Atanasio, de Nicea. También yo creo que a estas alturas ya tienen que estar leyendo las confesiones, sobre todo aquellas primeras confesiones que preceden a la confesión de fe de Westminster, como tenemos nosotros la confesión belga, el catecismo de Heidelberg, los cánones de Dort y la confesión de Habsburgo. ¿Por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque es muy interesante que nosotros veamos toda esta lista de confesiones que tenemos. Pero aquí hay un gran desafío de todas las confesiones que tenemos que surgieron. Solo hay una que surgió a lo largo de más o menos unos 10 años, donde comienza con la solicitud de Enrique VIII de desafiar al Parlamento inglés para saber qué es lo que cree Inglaterra. En este desafío quisiera que nosotros tuviéramos algunos datos históricos, porque va a morir Enrique VIII, le va a suceder María, su hija, luego va a ascender después de la muerte de María, Elizabeth, y finalmente vamos a tener dos reyes con inclinaciones presbiterianas en un sentido,
por sus raíces escocesas. Ambos reyes fueron, estos reyes demandaron que este trabajo se consolidara. ¿Por qué yo les digo esto? Porque el encargo que se le dio para hombres capaces de poder dictaminar esta profesionalidad o esta devoción o lo que nosotros tenemos en pantalla, saber qué profesamos. ¿Por qué razón se los digo esto? Porque estos 150 hombres fueron convocados para poder confeccionar uno de los documentos más ricos e históricos que van a condensar no la teología presbiteriana, porque eso es una equivocación, porque dentro de este parlamento se encontraban luteranos, se encontraban escoceses presbiterianos, pero el grueso de lo que se conformaban eran los llamados puritanos, aquellos que preciaban o se preciaban de tratar de que nosotros volvamos a las escrituras con tal fidelidad de reconocer los símbolos como símbolos del cristianismo, pero también las ceremonias y tradiciones dentro de un marco bíblico. Y esto es importante que nosotros lo conozcamos porque las demás confesiones, como ustedes las van a poder ver y examinar su historicidad, fueron hechas algunas de ellas por un solo hombre o por dos o tres para hablar de la confesión de todo el pueblo de Dios en el momento y con relación a algunos intereses de cada nación de las cuales se estaba velando, como la de Habsburgo, que tenía mucho énfasis sobre el tema del luteranismo, o la belga, o la ¿cómo es? El Helvita. Pastor Imael, ayúdeme que se me hizo un enredo. Helvética. Helvética, exactamente. Entonces, con esto yo quiero nosotros poner en la mesa antes de continuar, porque podemos leer y podemos pensar que todas son buenas, son saludables y todas tienen unas intenciones sanas. Y aquí es donde yo quiero entrar porque nuestra devoción es pública y nos debe de identificar. Y hay algo particular cuando ustedes vean la confesión de fe de Westminster. Primero, históricamente se presentó la conclusión de esta confesión sin versículos, luego se le añadieron los versículos, tal vez por eso algunos versículos no concuerdan, pero lo que condensa es el tema de la doctrina frente a tres aspectos fundamentales del pueblo de Dios, frente a la salvación, frente a su vida religiosa y frente también a su vida eclesiológica. Y esto es muy interesante. Y cuando digo de vida religiosa, no estoy hablando del pietismo, sino cómo enfrentar el día a día de la mano de la palabra de Dios. Entonces, con esta pequeña introducción, quedamos en manos del pastor Ismael para entrar en materia de la profesionalidad. ¿Qué debo de hacer? Nuestra devoción es pública. Ok, pastor. Entonces, lo que queremos es hablar de la importancia de profesar la fe. Sí, estamos hablando de cómo la fe que creemos la confesamos y la profesamos. No es suficiente confesar la fe, Pastor Juan José, porque de pronto algún estudiante puede pensar que con la lección de la semana pasada quedó ya listo, porque hablamos de confesión y la importancia de la confesionalidad. Pero la confesionalidad tiene que llevarse a la acción, tiene que ponerse en práctica, tiene que ejecutarse. Y para eso es muy importante el estudio de las escrituras, porque la palabra de Dios no solamente debe ser creída, también debe ser confesada y también debe ser profesada. Y cuando hablamos de profesión de la fe, estamos diciendo de cómo se vive la fe. Y cuando hablamos de cómo se vive, generalmente hablamos de adoración, de culto o de devoción. Y es importante, Pastor Juan José lo sabe usted muy bien y todos nuestros estudiantes,
que la fe tiene que llevarse a la acción para que produzca gratitud, devoción y adoración. Si solamente se cree, recuerden que los demonios creen, pero no adoran. Los incrédulos creen en Dios o en una deidad, pero no tienen devoción a ese Dios verdadero. La devoción es un distintivo propio del cristiano regenerado y que puede profesar esa fe que cree y que confiesa a través de la obra del Espíritu Santo. Es decir, ¿qué nos distingue a nosotros de los demás? Además de tener creencias y tener dogmas, que esos dogmas o esas creencias las llevamos a la acción y producen vida, producen esperanza y producen transformación. Y eso es lo que queremos hablar, pastor, sobre la importancia de profesar la fe como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios o como una comunidad pública. Pastor, es interesante. Esto se alinea con lo que Romanos 10, versículos 9 al 10 dice. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y algo que es interesante es lo que usted citó. Los demonios también creen, pero también los demonios también conocen, pero ellos no profesan o confían en Dios para salvación. Y esto nos debe llamar la atención poderosamente, porque nosotros tenemos que considerar que la verdad se traduce en doctrinas fundamentales y los que elaboraron las confesiones, los que elaboraron los credos, tuvieron ese cuidado de que lo que nosotros digamos sea ajustado a la verdad de nuestro Señor Jesucristo, a la verdad de su evangelio, a la verdad de la palabra de Dios. Y algo que es interesante, no todo aquel que dice que cree en Jesús es salvo, porque todos piensan que tienen la sana doctrina. Yo he escuchado arminianos, pentecostales, testigos de Jehová, los mormones de esta iglesia que es Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dicen, ven, conoce una iglesia genial. Hoy están haciendo unas campañas publicitarias extraordinarias para vendernos una idea de una verdad que está sesgada, porque lo que nosotros tenemos que preguntarnos y examinarnos, porque la escritura nos dice, es si realmente lo que creemos es la verdad, que lo que creemos es el Evangelio y si lo que creemos es Cristo mismo. ¿Sería de esa manera, pastor? Sí, claro, pastor. Incluso estaba yo pensando en una parábola que la escritura nos relata, donde dice que Jesús le enseñó a los discípulos o a los seguidores sobre amar al prójimo. Y él, un hábil preguntó, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Dice la Biblia que lo hizo para justificarse. Y Jesús les contó un relato, y en ese relato el prójimo no era el que pasaba cerca o cualquiera, sino el que tuvo misericordia. Entonces, el que puso en acción, el que llevó a la práctica. Cuando nosotros vemos las confesiones que el pastor Juan José en la introducción nos estaba dando unos datos históricos del origen y del quehacer de las confesiones de fe, las confesiones no solamente fueron hechas para defender la doctrina. Ese es un error pensar eso. Tuvieron una finalidad de depurar o decorar la doctrina, definirla bien, pero con fines cúlticos, con fines celebrativos, con fines de adoración. O sea, no necesariamente elaboremos un manual de doctrina y ya, sino elaboremos un manual que defina nuestra doctrina para que nuestra doctrina regule nuestra adoración. Y ahí es donde queremos hablar de la profesionalidad. Yo puedo sacar pecho diciendo tengo la mejor doctrina, y es probable que sí, o puede que no, pero sea que tenga la mejor doctrina o no, ¿cómo se sabe en qué es, cómo se sabe si esa doctrina ha afectado mi corazón o mi vida? En la forma como vivo, como adoro, como sirvo y como rindo devoción a aquel que adoro y en el que creo. Y ahí es donde nos hemos quedado un poco cortos
y donde gran parte de la iglesia tiene doctrinas que no reconoce o doctrinas que no se traducen en adoración viva y en transformaciones genuinas que hablen por sí solas de la obra del Evangelio. Cuando este ejemplo del carcelero, él no dijo qué quieres que yo crea o qué quieres que yo diga, sino qué debo hacer. Es decir, cómo pongo en práctica. Cuando el Señor llama a Saulo en Hechos 6, Saulo responde, Señor, ¿qué Hechos quieres 9. que yo haga también? ¿Qué debo hacer? Y es importante eso, pastor, porque eso significa que la fe, una vez somos regenerados, es activa y demanda compromiso y demanda hechos y demanda obras. Y esas obras genuinas producidas por el Espíritu Santo y establecidas de antemano son las que muestran qué profesamos. En Hechos dice la Biblia que la gente decía, miren cómo se aman, porque profesaban la fe genuinamente. Evidentemente, pastor, que las palabras sin acciones es como dice Santiago, la fe sin obras es muerta, algo que cuestionó mucho el corazón de Lutero, porque él estaba en esa lucha, si la salvación es por gracia, sí, ¿cómo así que tengo que hacer obras? Y lo interesante es que toda la escritura nos demanda diligencia, responsabilidad para que nuestra profesión de fe tenga acciones que muestren compromiso, devoción, adoración, porque muchos son los que pueden profesar con meras palabras vacías, decir soy cristiano, pero realmente un corazón movido por el Espíritu Santo, un corazón arrepentido, está en ese proceso santificador de vivir la justicia, de morir cada día a ese viejo hombre, de morir a esa carnalidad por la misma gracia de Dios. Es algo que para Nicodemo fue muy contrastante, ¿no? Ahora, lo interesante que usted nos dice, y es que yo quiero llamar un poquito la atención sobre este tema, es que cada una de las confesiones van en progreso y se van complementando y van siendo aportes para las siguientes, pero en un sentido lógico. Usted no sé si sabe, Pastor Ismael, y yo creo que sí debe de saber que hay un movimiento filosófico que ha permeado la religión, la filosofía, las ciencias políticas, las ciencias médicas, que es el eclecticismo. Y ese ser ecléctico quiere decir que yo veo todo lo que hay, tomo lo que me conviene y aplico lo que me sirve. Porque, bueno, no sé cómo decirlo, porque si hiciéramos una colcha de retazos de doctrinas, tendríamos una confesión de fe que abrace cosas contradictorias. Y algo que tiene la confesión de fe de Westminster para hablar como un punto de profesar, porque lo interesante de los 10 años de trabajo del Parlamento inglés, de hombres que fueron pastores, y digo que fueron porque ya murieron, eran teólogos, eran politólogos y economistas, pero todos tenían una particularidad, eran miembros de una iglesia, participantes, muchos de ellos activamente, escritores muy ricos, no solamente en su conocimiento, sino en sus doctrinas. Y lo interesante es que se plasman unos artículos muy importantes que no hay contradicción en ellos, que por primera vez nosotros vamos a conocer a partir de la Confesión de Fe de Westminster algo que se llama la teología del pacto para considerar cómo la escritura es un solo documento dado por Dios que nos demanda compromiso, que nos demanda obediencia, que nos demanda devoción y que aplica. Lo que sucede, ¿por qué traigo a colación este tema? Porque hoy en día muchas iglesias no solamente se han declarado a confesionales, sino que
muchas iglesias que están por ahí tienen colcha de retazos en sus doctrinas y muchas de ellas se contradicen unas con otras o peor, dividen la escritura en dos tiempos como en un tiempo de la ley, un tiempo de la gracia, en un viejo pacto inútil y en un nuevo pacto totalmente diferente, en Israel y el pueblo de Dios. Y eso hace que la confesionalidad tenga una afectación sectaria. ¿No cree, pastor? Exactamente, pastor, esas divisiones, esos sesgos, esos cortes y esa hipocresía también de defender algo que no vivimos y de poner en alto normas que no aplicamos, pues termina siendo o jugando en contra de la misma iglesia. Estaba revisando acá un texto del libro de Romanos que dice: "He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, ¿no se ha de hurtar, hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y es justamente esa incoherencia, dirían hoy, de, de confesar una cosa y de profesar otra, que es de lo que el Señor nos quiere librar. Me llama mucho la atención que cuando uno mira la escritura, Pastor Juan José, y todos los datos históricos de la escritura y las ceremonias y los cultos que se ofrecían a Dios, ningún dato de esas tradiciones o ritos o hechos históricos contradice uno al otro. ¿Sí? Por ejemplo, no dice el Señor en Génesis: trabajen 6 días y un día dedíquenlo a mí. Y luego después más adelante un profeta: bueno, ya no es un día, son 6, 7 días de trabajo y ya no tienen que reposar en Dios. O no dice el Señor: bueno, hagan un sacrificio en la mañana y otro en la tarde y después, bueno, ya quiten los sacrificios o hagan doble sacrificio o crucen el día del Señor con otro día. O sea, no hay una manera de contrariar el sistema de culto a Dios. Cuando uno mira, por ejemplo, el relato de los 10 mandamientos, el relato del Sermón de la Montaña, todos esos relatos que son como síntesis de la fe, uno se da cuenta que son como devociones a Dios. Incluso Apocalipsis, pastor. Apocalipsis es un culto. Efesios es otro culto. Santiago es una prédica dominical. Eclesiastés es una prédica dominical. Es decir, toda la confesionalidad bíblica que está relatada en las escrituras son cultos de adoración o de devoción. Entonces nos engañamos cuando pensamos que tenemos que tener doctrinas como banderas, pero doctrinas que no se traducen en un culto a Dios. Incluso doctrinas sectarias, ¿no? Por ejemplo, separémonos. Yo no logro comprender eso que hablan de la separación secundaria. ¿Sí? No lo entiendo. No logro entender lo que hablan de una comunión cerrada. O sea, no lo entiendo, Nace de porque la posición separatista. lo que estoy viendo es sectas, o perdóneme, y soy muy fuerte, cristianos promoviendo sectas y promoviendo guetos, cuando el culto a Dios es un culto público, ceremonial, glorioso y honroso por todas las variables de ese culto que tiene que ver con cosechas, con gobiernos, con tierras, con familia, con criados, con cultura, con negocios y con el templo. No solamente el templo. El templo es uno de los símbolos de la fe pública, pero no es el único símbolo. Recuerden que se reunían en torno a la familia, en torno a las cosechas, en torno a los logros, a los viajes, a las fiestas. Y esa adoración que se traduce en culto, pero culto conceptual, culto lógico, culto confesado, culto con contenido, pues es lo que está promovido en las confesiones, querido pastor. Es decir, no es una
No es una retórica muerta, sino una retórica que transforma, que da esperanza y que está sustentada en la escritura. Pastor, lamentablemente la ignorancia hace que cometamos muchos errores. Cuando uno hace un estudio serio del libro de Hebreos, se da cuenta que el sacerdocio como oficio no nació en Aarón, no nació con los levitas, no nació con el pueblo físico de Dios como pueblo, llamado el pueblo hebreo. Lo que sí nosotros vemos en toda la escritura normalmente, cuando cualquier persona hace profesión de fe, siempre hay autoridades frente a quienes la hace. Y esto me parece interesante porque estoy recordando a Abraham presentando su gratitud porque Dios lo libró, sus diezmos, sus ofrendas al rey de Salem, que es el rey de paz, a aquel que no solamente era rey, sino sumo sacerdote. Y lo que nosotros vemos en toda la escritura, que lo que se entiende en el Antiguo Testamento como sombras y que tienen cumplimiento con la encarnación de nuestro Señor Jesús, que es Dios con nosotros, por nosotros y en nosotros, pero también es nuestro Salvador y también es nuestro Señor. Es interesante porque todo eso se cumple y se desarrolla todo expectante frente a un reino. Y lo que a donde yo quiero que nosotros lleguemos con toda esta conversación, y creo que es la misma intención de usted, es que veamos primero la escritura como un solo mensaje donde se encuentra la verdad, o mejor, perdón, corrijo, no se encuentra la verdad, donde todo su mensaje es la verdad. Ahora sí está mejor, ¿cierto, pastor? Que sí. Entonces es la verdad y es la que tenemos que confesar, pero lo hacemos dentro de una legitimidad. Fíjese que la palabra eclesía o iglesia, que significa asamblea, los sacados afuera, eh, congregación, es la misma palabra en su analogía en el Antiguo Testamento que habla del pueblo de Dios. Pero todos y cada uno de ellos siempre han estado concatenados en una misma historia de la redención, en una misma revelación, porque Jesús mismo dijo, Moisés y los profetas escribieron de mí, y recordemos que Moisés nos cuenta Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia. Nos escribe también Job. Es para nosotros fundante que nosotros entendamos que no podemos tener cosas nuevas en el Nuevo Testamento que no estén ligadas al Antiguo Testamento dentro de esa revelación progresiva, donde nosotros tenemos que comprender que la fe se vive a través de la devoción, de la obediencia, la consagración, de la adoración. Y creo que ese es el desafío de lo que nosotros estamos llamando hoy en esta clase profesión de fe, porque no estamos hablando de una salvación como mística o etérea y que ya soy salvo y bueno, que venga el Señor y yo sigo viviendo mientras tanto. Exactamente, pastor. Me hace usted acordar que, si no estoy mal, en la primera clase se comentó o algún compañero comentó que las confesiones de fe o los concilios habían sido hechos históricos para corregir o depurar la fe. Y es uno de los componentes históricos de la construcción de estos documentos, pero no es el único. Ahora, supongamos que sí demos ese beneficio, que sí. Entonces la pregunta es, si se está corrigiendo es porque se está desviando. Y si se desvía, ¿quién es responsable de la desviación? Es decir, cuando hablamos de la reforma, que es volver a la forma, debiéramos decir nunca perdamos la forma, porque si nos desviamos nos toca reformular o redireccionar o reformar, cuando debiéramos nunca salirnos de la forma, porque la forma está estable y es inmutable y es perfecta. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo y en la esclavitud y los exilios, la diáspora, todos esos hechos,
sucedieron, la Biblia lo dice, porque se apartaron de la forma y porque dejaron de hacer lo bueno y se llenaron de confesiones, pero no de profesión. Ellos sabían que debían guardar el día de reposo, pero no lo guardaban. Sabían que debían guardar los mandamientos y no los guardaban. Sabían que debían guardar las leyes de la cosecha y las leyes del trato a los esclavos y no las guardaron. Y Dios dijo, me hastié de ustedes, incluso llevaban becerros gordos, ¿no? Es decir, confesaban lo que creían, llevaban becerros gordos, lunas nuevas, celebraban fiestas, y el Señor dice, estoy hastiado porque todo eso lo hacen de labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, si no conservamos la forma, pues tenemos que volver a hablar de reforma, pastor. Y lo ideal no es hablar de reforma cada 500 años o cada 100 años, sino mantenernos en la forma siempre. O volver a la forma. Por eso yo tocaba pastor y yo creo que siendo un tema, aunque que nace en la filosofía griega, hoy en día vemos lamentablemente eso, que hay iglesias que creen que ellos se cuidan en salud porque dicen, estas confesiones fueron dadas en la historia de manera sintética de la fe que creían la iglesia en ese momento, pero los tiempos han cambiado, las circunstancias han cambiado, entonces tomemos lo bueno de esta confesión, de esta otra confesión, de esta otra confesión y terminamos con una colcha de retazos. A eso me refería con el eclecticismo que hay dentro de la iglesia porque es algo que está haciéndose un fenómeno y porque hay cosas que se contradicen unas con otras. Nosotros no pudiéramos hablar de autoridades dentro de la iglesia y decir luego que toda la iglesia tiene la autoridad como la autoridad del pastor o la autoridad de los ancianos o la autoridad de los diáconos, porque sería bastante peligroso. No podemos hablar de salvación por gracia plenamente e incluir una segunda obra de gracia o un rito o un símbolo o un sacramento como una forzosa evidencia de fe. Y es algo que yo quisiera que pudiéramos en la mesa porque la profesionalidad es entender que Dios puso hombres a los cuales capacitó para que nos dijeran qué es lo correcto, qué confesar, pero también ser guiados en una coherencia de doctrina y de verdad, no contradecirnos. Porque hoy en día voy a hacer yo he visto iglesias que dicen Dios es santo, pero su culto litúrgico es una irreverencia total al Dios santo. Exactamente, pastor. Y eso, justamente eso es lo que combate la escritura. Y estos documentos históricos buscan regular la adoración verdadera y la adoración íntegra. Eh, Estaba queriendo darle un ejemplo, pastor, usted ya acabó de dar uno, pero sobre el eclecticismo práctico al interior de la vida de la iglesia. Todos los creyentes saben en la iglesia que el Día del Señor fue instituido por Dios y que es central en la adoración pública, en la vida de la iglesia. Es decir, que lo mínimo que un cristiano puede hacer para adorar a Dios es congregarse. Eso es lo mínimo, no es lo máximo, es lo mínimo. Es como el primer paso para que él diga yo soy hijo de Dios. Pero aunque todos lo creemos, ¿qué sucede en época de vacaciones, Pastor Juan José? ¿A dónde se van los cristianos en época de vacaciones? Y uno dice, pero se marginan 2 meses de la iglesia, se gastan todas sus utilidades o su renta en viajes, que no estamos diciendo que sean malos los viajes, ni que sea malo estar en familia, ni visitar un lugar, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, estamos faltando a un deber y faltando a un principio básico de adoración. Entonces, eso es eclecticismo, porque me conviene ser hijo de Dios, pero me conviene ser hijo de Dios manejando mi tiempo libre y decidiendo cómo hago mis inversiones a mi manera. Eso es pragmatismo, sincretismo. Usted puso una palabra muy técnica, muy filosófica, pero eclecticismo es sinónimo de sincretismo. Todo vale. Exactamente, pastor. Es ese ecumenismo que hoy tenemos con todas las doctrinas, porque dicen, y miren, son justificaciones que a mí me han llegado como pastor en el pastor, es que también Dios dice hay que visitar a los enfermos. Es que este domingo se enfermó mi papá y tengo que ir.
pero creo que Pablo también lo vivía y creo por eso escribió en Romanos, dijo, así que hermanos, Romanos 12, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por eso usted decía que era lo mínimo. Dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esto contradice totalmente al eclecticismo porque el eclecticismo dice que nada puede ser absoluto, todo es relativo, entonces yo puedo tomar de todo para estar bien y todo está bien, porque si me siento bien, lo estoy haciendo bien. Y es algo que ha permeado nuestras iglesias hoy en día y lamentablemente mezclamos como por decir, bueno, es que la Biblia me enseña que la salvación nunca se pierde, entonces tengo licencia para pecar, tengo licencia para mentir, tengo licencia para no ir a la iglesia, tengo licencia para usar mis diezmos para hacer presión o al pastor o al consistorio o me voy y mis tiempos ya no llegan, o peor, decimos como lo que dicen muchos, el diezmo es del Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento es la ofrenda, pero no es para dar más ni para ser más generoso, sino para ser más miserables, más tacaños, más egoístas, más codiciosos. Y ese eclecticismo se ha metido dentro de la iglesia. Hay personas que no invierten en el reino de Dios ni como diezmo ni como ofrenda porque están ayudando a un hijo, a un primo, a un tío, a un papá, a una mamá, cuando hay que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Y la profesionalidad, lo que determina las confesiones son lo que yo les decía hace un rato compartiendo con ustedes, tres verdades fundamentales que son necesarias, que pudiéramos decir las doctrinas frente a la salvación, las doctrinas frente a la vida, y cuando hablo de vida religiosa, estoy pensando en que estamos viviendo para Dios dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, dentro del hogar, fuera del hogar, dentro del trabajo, fuera del trabajo, dentro de los estudios, fuera de los estudios, y la eclesiología, una saludable eclesiología, donde es interesante, Pastor Ismael, cuando vemos la confesión de fe de Westminster, el catecismo mayor y menor, esa preocupación que tuvieron estos 150 hombres que viajaron en muchos casos hasta Londres 2 veces o 3 veces para depurar una confesionalidad que nos ha servido para hoy, que si nosotros nos detuviéramos, no le pudiéramos cambiar absolutamente nada, sino decir, venga, esto es lo que yo creo porque está sustentado en la Biblia. Cosa contraria que han hecho algunos, tomar la confesión de fe para ya sea reinterpretarla o para sustraerle capítulos y decir, yo creo 28 capítulos, pero, o 27 capítulos y 2 capítulos ya no creo, o de los 32 capítulos creo, ya no creo 2 de ellos. Y eso contradice nuestra confesionalidad, nuestra profesionalidad como hijos de Dios, porque se espera que los pastores, se espera que los ancianos, los que están al frente de la iglesia, defiendan la verdad absoluta del Evangelio, que no cambia y que no se contradice. Exactamente, pastor. Entonces, en ese sentido, la confesión declara que Dios existe y que está presente, pero es a través de la profesión de esa fe que se explica que Dios es real, que es vivo, que es personal, que hace obras transformadoras y regeneradoras que nadie más puede hacer. Entonces, es muy importante lo que estamos diciendo, querido pastor, porque queremos llamar la atención y llamarnos nosotros la atención a no solamente levantar defensas, sino que esos conceptos de fe hayan afectado nuestra conciencia y nuestra vida para poder tener esperanza. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver siempre a lo largo de la escritura, que la escritura nos ordena ser coherentes, ser consistentes y llevar a la acción todo lo que nos ha dado el Señor. No hay ni un mandato en la escritura que no esté enfocado en la gloria de Dios y que no contribuya o redunde para la edificación y bienestar nuestro y que no sean motivos públicos de adoración.
O sea, en ningún momento los mandatos de Dios son sectarios o son meros dogmas. Esta semana me hablaba una persona y me preguntaba, bueno, ¿cómo tenemos seguridad? ¿Cómo la iglesia tiene seguridad de que lo que los pastores enseñan es la verdad y si hay una queja, cómo se dirime, cómo se soluciona, porque puede ser que se desvíe? Entonces yo le decía que eso es cierto, los seres humanos nos desviamos, pero que la seguridad no la tenemos en nosotros mismos, sino en todos los medios de contención que Dios ha dejado, su palabra primero, su espíritu también, el testimonio público, el sacerdocio universal de los creyentes, la historia también como un hecho regulador, las tradiciones y los documentos síntesis, todos ellos, incluido el magisterio de la iglesia o los maestros de la iglesia, son guardianes de la doctrina. O sea, yo no estoy simplemente enfrentándome a un pastor que de pronto se esté desviando. Es que a ese pastor debe ser evaluado por la palabra, evaluado por el espíritu, evaluado por la historia, evaluado por los documentos, evaluado por la congregación y así sucesivamente todos nos supervisamos unos a otros y se protege la fe y la vida de la iglesia. Entonces, pastor, ¿qué opina de eso? La profesionalidad explica que Dios es real, que es vivo, que está presente y que es innegable. Es necesario, pastor, es necesario que nosotros consideremos no solamente adherirnos a confesiones, usted lo dijo, históricas, eclesiológicas, aprobadas en su mayoría por todas las iglesias, porque no estamos hablando de denominaciones, estamos hablando de la verdad, del evangelio. Por eso en pantalla usted nos pone, sin revelación no hay verdad. Y esto es interesante porque Dios no cambia. Dios en el Antiguo Testamento dejó señales, símbolos, signos y sacramentos del pacto de gracia, hablando del reino de Dios, hablando de su pueblo, hablando de su congregación, hablando de su asamblea santa. Y tenemos dos evidencias claras sobre cómo se pertenecía y era por gracia y cómo se mantenía una comunión. Y esas mismas verdades se trasladan al Nuevo Testamento para podernos hablar a nosotros al corazón, porque nosotros hoy tenemos que considerar que la revelación de Dios no cambia, que es progresiva, todo lo contrario. En ella yo soy instruido, con ella yo puedo confesar lo que ella dice, y sin ella lo que yo digo sería mentira o sería una invención mía. Por eso, sin devoción no hay profesionalidad, sin compromiso no hay misionalidad. Y gracias a todo este legado predicamos el glorioso evangelio. Y cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de la historia de redención, del pacto eterno de redención, de la Biblia, de los 66 libros que siempre el pueblo de Dios ha tenido, porque hay algunos que hablan de que, claro, que al magisterio no le sirven los libros apócrifos, hablando de los 7 libros del Antiguo Testamento, que algunos dicen o los llaman deuterocanónicos, pero realmente no son deuterocanónicos, nunca fueron considerados, ellos surgieron como pseudoepígrafos en una época donde no hubo revelación de Dios. Igual pasa en el Nuevo Testamento y nosotros tenemos una sola verdad. Estos 66 libros que siempre han acompañado al pueblo de Dios, de donde emana totalmente toda la verdad, esa verdad absoluta e incambiable. Cualquier indicador o signo donde yo estoy viendo que hay un cambio o sea, sé que hay cambios. ¿Por qué razón hay cambios? Porque habían promesas y hubo cumplimiento. Habían señales, signos, símbolos que apuntaban a la obra que Cristo cumplió en la cruz y hoy cambiaron, pero se mantienen en el sentido litúrgico, en el sentido de devoción y de adoración, apuntando a la venida también de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido hay cambios, pero en lo que no cambia es en lo fundamental, cuando Dios no cambia ni su manera de salvar, ni su manera, ni su carácter, ni cómo es Él. La Biblia en el Antiguo Testamento, no sé cuántas veces, creo que son 103 veces, dice que Dios es Salvador. O sea, Dios no es Salvador solamente en la persona
de Jesús histórico revelado en los evangelios, sino Dios ha estado salvando siempre de la misma manera. Y esto es interesante. ¿Por qué razón? Porque muy pocas confesiones que hacen una síntesis de las doctrinas y de los dogmas, y esto es importante que cuando leamos una confesión no está abierta a reinterpretaciones ni ampliaciones porque son síntesis. O sea, es como usted como pastor y yo como pastor, ¿qué creemos? Venga, leemos la confesión, sí, yo creo lo mismo, usted qué cree, también lo mismo, y eso hace que nos edifiquemos, pero eso también es una regla para nosotros para poder examinar nuestras predicaciones, examinar nuestro trabajo, examinar nuestra confesionalidad y nuestra profesionalidad. ¿Sería así? Sí, sí, pastor, sí, señor, claro que sí. Aquí estamos en pantalla viendo que el proceso a través del cual damos uso a estos documentos históricos y por supuesto a la gran revelación de Dios, que es la palabra, es apreciando la revelación, agradeciendo por la regeneración, usando los métodos de instrucción, es decir, de investigación y estudio, y siendo devotos o fervientes en la fe y asumiendo compromiso. Es decir, no es solamente levantar un estandarte. Yo puedo levantar una bandera y decir soy reformado y posiblemente me queda bien, pero ¿y de ahí qué? O sea, para poder levantar ese estandarte tengo que conocer la palabra, tengo que vivir el evangelio, tengo que estar capacitado, tengo que tener devociones firmes y tengo que asumir compromisos de fe. Los que elaboraron las confesiones, especialmente en el siglo XVI, las confesiones eclesiásticas, no las personales, surgieron de un momento de presión y donde había riesgo para la vida de ellos. Es decir, no era simplemente un honor levantar un eslogan, sino era casi una sentencia de muerte. Como decir, yo creo esto, o los discípulos después de Jesús que dijeron, predicamos al resucitado, pues era casi una lápida que llevaban a la espalda cuando ellos confesaban eso, porque estaban era asumiendo una muerte precisamente por la persecución. O Jeremías cuando decía juicio y destrucción a un imperio que quería paz y paz. Entonces, levantar la confesión implica compromiso de vida, compromiso de adoración y compromiso de dedicación al punto de arriesgar nuestra vida por causa de la fe. No es simplemente tener doctrinas para que decoren nuestra conciencia, sino doctrinas que transformen nuestro modo de vivir. Y es así que tiene sentido estos documentos. De lo contrario, no tiene sentido, pastor, porque si son simplemente atenuantes de la conciencia o simplemente puertas abiertas para el sectarismo, pues no tienen ningún sentido. Por eso toda esta diapositiva termina diciendo, esa es la razón por la cual predicamos, porque tenemos la verdad, porque la creemos, porque hemos sido transformados, porque tenemos fervor por lo que creemos y estamos comprometidos con el encargo. Por eso predicamos el Evangelio, no por eso nos volvemos cada vez más sectarios, sino más devotos y más sencillos y más gratos al Señor. La idea sería básicamente la siguiente, mi querido pastor. A mayor profesionalidad, mayor devoción. Y a mayor devoción, pues mayor sencillez en la fe y mayor compasión también por los perdidos. Surge la pregunta entonces, ¿cómo evitar el ecumenismo doctrinal y cómo evitar el eclecticismo doctrinal o teológico? Esa pregunta la va a responder. No, pues básicamente lo que estamos viendo en pantalla. Solo un corazón regenerado hará una profesión de fe abrazando la palabra de Dios como verdad y va a confesar la palabra de Dios, pues adhiriéndose a las doctrinas que están reveladas en la escritura, porque es la que me instruye, es la que me ayuda a yo poder estar seguro que lo que yo estoy diciendo me lleva a una adoración, devoción, consagración segura. Recordemos que en los mayores momentos de ignorancia surgió en el pueblo de Dios. No voy a hablar de la Iglesia Católica porque creo que esos años no estaba la Iglesia Católica,
Surgieron la jerarquía papal, la jerarquía eclesiástica, surgieron los monasterios, surgieron las órdenes religiosas, las órdenes pietistas, las órdenes estoicas. ¿Por qué razón? Porque se alejaron de la confesión de fe dogmática de la palabra de Dios como único camino de verdad y se acercaron a las obras humanas y se acercaron a cuanta práctica creyeron que era espiritual o pietista. Porque hoy en día, ¿cómo nosotros podemos pensar, decir que la salvación es un acto soberano de la libre gracia de Dios? Dice, por gracia sois salvos, pero si usted no tiene una segunda obra de gracia de Dios, pues no es cristiano, o si no realiza tal ceremonia o tal sacramento, no es cristiano, pues clama al cielo, porque el hombre en la cruz no pudo bajarse ni para bautizarse, ni para hacer profesión de fe, ni para poder vivir una vida piadosa. Él tuvo una adoración profesante, una devoción inquebrantable en el momento en que Jesús era lo menos creíble, clavado en la cruz, exhalando su último aliento de vida. Él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y creo que nosotros tenemos que hoy considerar que fácilmente, porque hoy tenemos muchos hermanos que son ecumenistas posiblemente en sus doctrinas, y no solamente ecumenistas, sino son eclépticos, porque creen una cosa sobre Dios y creen otras cosas sobre Dios, pero ambas cosas se contradicen y eso no es coherente. Las confesiones de fe histórica nos hablan sobre todo de una coherencia, no solamente doctrinal, sino una coherencia sobre la salvación, sobre la vida y sobre la eclesiología. Y eso me parece poderoso y seguro para que nosotros hoy lo apliquemos. Si todas las iglesias, llamémonos como ya nos llamemos, decimos, venga, sentémonos, leamos las confesiones, creemos esto, esta verdad, la creemos de verdad totalmente, listo. Podemos avanzar, podemos unirnos y lo interesante es que nunca hubo un monovispado ni en una iglesia pequeña ni en todas las iglesias como algo que sea bíblico, porque el que es cabeza de la iglesia es Cristo. Su palabra es verdad y la que nos demanda que nosotros la profesemos o la confesemos, no solamente escrita, sino como comenzó la clase, en nuestra vida. Y esa es la lucha de nosotros, apartarnos de ese ecumenismo teológico doctrinal, porque eso es una colcha de retazos, y también ese eclecticismo que en muchos cae. ¿Por qué razón? Por desconocimiento en muchos casos o ignorancia, otros por necedad y otros por conveniencia. ¿O qué opina, Pastor Ismael? Yo estoy de acuerdo, pastor, y yo lo que creo es que el ser humano, por su condición de ser rebelde y ser pecador, pues se inventa fórmulas o invierte las fórmulas mejor. Entonces, la Biblia dice que debemos procurar la unidad, pero debemos procurar la unidad con Cristo y en Cristo. Es decir, más que buscar la unidad entre nosotros, tenemos que buscar la unidad a Cristo. Si estamos unidos a Cristo, estamos unidos. O sea, por ejemplo, yo quiero estar unido con mis hermanos. Lo mejor que yo pudiera decirles es, el punto de encuentro es la iglesia el día del Señor. Y los que lleguen serán con los que yo puedo estar unido, porque ellos profesan la misma fe que yo confieso. Pero si yo les digo, yo quiero estar unidos y ellos me dicen, yo te espero en la finca, y el otro me dice, te espero en el centro comercial, y el otro te espero en la isla o en la playa, pues obviamente que no estamos unidos porque el punto de encuentro es encontrémonos y unámonos nosotros, más no a Cristo. Entonces es como la figura del triángulo, ¿cierto? Usted está en un lado y yo estoy en el otro lado y queremos estar unidos. ¿Cómo vamos a estar unidos? ¿Qué nos une? Lo que nos puede unir y lo que nos puede mantener unidos es crecer en Cristo. Si usted está creciendo en Cristo y yo estoy creciendo en Cristo, cada vez vamos a estar más juntos porque estamos cerca de Cristo. Entonces el ecumenismo o el eclecticismo o todas esas formas de pragmatismo, lo que buscan es pongamos unos puntos de acuerdo
y unámonos sobre eso y respetémoslos, pero no está presente Cristo. Si la condición fuera, acerquémonos a la palabra, todos, y procuremos hacer la voluntad de Dios, seguro que nos vamos a unir, porque ese sí es el deber ser. Los básicos los establece la palabra, no nosotros. Y los puntos de encuentro los establece la Escritura. Dice la Biblia, yo estoy con el que me honra, yo estoy con el que me sirve, yo estoy con el que se humilla, yo estoy con el que me adora. Y ahí es donde nos encontramos. Cuando uno llega a la iglesia y se encuentra con los hermanos, pues uno dice, estos son los que están, estos son mis hermanos. O sea, no porque tengan mi apellido o mi nombre o porque me guste o yo los elegí, sino porque son los que aceptan el llamado y los que llegan al punto de encuentro en un elemento básico que es la adoración pública. Los que profesan la palabra y se comprometen con ella, pues ellos son nuestros hermanos, porque no es que yo busque hermanos en otras religiones, sino que buscamos los hermanos que creen en Cristo y se someten y profesan la fe verdadera. Jesús lo dijo, ¿no? Mis hermanos son los que están aquí, escuchan mi palabra y hacen mi voluntad. Ok, y lo interesante que lo que tenemos muy básico para poder celebrar, para tener culto, para estar comprometidos y consistentes, es el resumen de la ley. ¿Cuál es el resumen de la ley? Los 10 mandamientos. ¿Cuál es el resumen del resumen? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué yo quiero que nosotros consideremos esto? Porque nosotros cuando profesamos la fe, lo hacemos quisiera ser comprendido en lo que voy a decir, lo hacemos de forma vertical, o sea, es de mi corazón hacia Dios, pero para que sea verdadero y sea bíblica esa adoración y esa devoción, es a la vez horizontal. No hay ni un solo mandamiento que se pueda cumplir individualmente. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero eso es, sí, personal e individual en un sentido, pero también es colectivo. Yo confieso y profeso la verdad de Dios en este sentido. Y esto debe llamar poderosamente nuestra atención, porque todo lo que es verdadero y absoluto dentro de la escritura siempre me demanda una responsabilidad individual, personal, particular hacia Dios, pero inmediatamente también a su vez es colectiva y no es individual, es comunitaria. O sea, yo no puedo decir que cuando el Señor dijo, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no es solamente no te la hagas tú en tu cuarto. No, nada, ninguno de los del pueblo de Dios, y a Él lo adoramos en espíritu y en verdad. O cuando nosotros decimos, acuérdate del día de reposo para santificarlo. No es yo y mi casa, es yo y con los que Dios ha traído a su casa. Es comprensible, Pastor Ismael, lo que estoy tratando de decir, porque la profesión de fe en un sentido es individual, personal e incomunicable, porque es vertical hacia Dios, pero en otro sentido, en ese mismo momento, es colectiva, horizontal, junto con muchos. ¿Por qué razón? Porque Dios nos llamó un pueblo, salvó un pueblo y no a una sola persona. ¿Es así, pastor? Sí, 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 pastor. Siempre la adoración y la devoción siempre es corporativa. ¿Sí? El llamado mío de atención es que aunque es corporativa, no es en función de los que comparten la fe conmigo, sino en función de a quién servimos y en quién creemos. Pero siempre es corporativa. Miremos aquí solamente para precisar esa parte que el pastor Juan José estaba diciendo, que cuáles son las doctrinas esenciales que profesamos. Aquí en azul están cuatro, que es la doctrina sobre Dios, la doctrina sobre el pecado, la redención, la doctrina sobre la iglesia y la doctrina sobre la vida eterna o la gloria eterna, la plenitud. Pero mire, pastor, que en todos esos cuatro campos estamos en grupo. Y miren que de ahí que no hay soledad en el cristiano, porque todos creados por Dios y llamados por Dios, todos pecadores redimidos por Cristo. Tenemos ya dos cosas en común, un Dios creador y un redentor.
Ahora todos en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Tenemos un lugar de encuentro y una congregación o comunidad u organismo vivo al cual pertenecemos como miembros legítimos y somos partícipes activos. Y Es tenemos un importante, cielo. pastor, solo lee todo lo que es importante entender que hay una pertenencia legítima, o sea, las confesiones que nos dan los instrumentos necesarios para la recepción legítima de miembros. Y solo, pastor, era para no irnos no descuidar esa parte. O sea, no es parte de una iglesia quien asiste a una iglesia, sino quien se jura por Dios pertenecer a una iglesia e invertir en el reino de Dios donde está la familia de Dios que Dios lo ha puesto. Dios añadió a la iglesia. Solamente era eso, pastor. Exacto. Entonces, ninguno puede decir no sé quién me creó ni quién me llamó, pero acá llego. Ninguno. Todos decimos fui creado por Dios y llamado por Dios. Ninguno pudiera decir, bueno, yo soy bueno y no necesito de Cristo, pero estoy acá en la reunión de los redimidos. No, todos los que están en la reunión de los redimidos se confiesan pecadores y confiesan a Cristo como el perdonador de sus culpas. Ninguno pudiera decir yo soy cristiano a mi manera. No, si es cristiano, tiene una iglesia local, tiene una autoridad y tiene unas funciones internas dentro de la iglesia como miembro oficial. Y cuarto, todo creyente que conozca la verdad, pues sabe que tiene un destino pleno al cual se dirige, que es el reino de los cielos. En las cuatro doctrinas que están mencionadas, que son las doctrinas esenciales que profesamos, en los cuatro momentos, la participación es colectiva, la participación es corporativa, es comunitaria, por eso hablamos de fraternidad, de comunidad, de hermandad, porque yo no voy a la iglesia solo a adorar, o yo no soy iglesia solo, yo soy un miembro de la iglesia, mas no soy la iglesia, soy un pequeño miembro que no puede tener la funcionalidad, al menos que esté en comunión y en armonía y sincronía con toda una comunidad local de hermanos, y esa comunidad local debe estar en armonía y sincronía con toda la Iglesia Universal. Entonces, eso es lo que estamos hablando de profesión y lo que el pastor dice es exactamente correcto. La horizontalidad se tramita por la verticalidad. Es decir, entre más nos acerquemos a Dios, entre más adoremos y comprendamos al Dios Redentor y Salvador, entre más nos integremos para adorar públicamente a Dios en una iglesia y entre más esperemos y añoremos y amemos la venida del Señor, pues vamos a estar mucho más juntos, porque nos atraemos mutuamente por los fines comunes. ¿Sí? Si yo le digo al pastor, nos vamos de paseo y él me dice, no, yo me voy para la iglesia, pues obvio que no hay un fin común. Pero si decimos, yo voy a la iglesia, yo también, y tengo que llevar una tarea que debo hacer o un deber, yo también, y yo voy con mi familia, yo también. Obvio que esos fines comunes que profesamos mediante la fe resumida, pues son los que nos dan encuentro y nos dan unión. De lo contrario, estaríamos totalmente dispersos. Cuando Jesús dijo que oráramos para que fuéramos uno, es uno en sentir y uno en propósito y unos en acción, no en uniformidad, sino que Estaba estemos pensando unidos en en la eso. causa, unidos en la causa, pastor. Entonces estamos totalmente de acuerdo que la fe y la adoración es pública y es corporativa, pero no estamos en función de las personas, sino del Dios al que adoramos. Y ahora sí, pastor, los 10 mandamientos. Y no hay uniformidad porque Dios dio dones y talentos para que formemos la unidad de la expresión de la adoración. Dios no está buscando que yo adore, está buscando que su iglesia le adore y cada quien cumpliendo su labor eh, para la cual fue puesto dentro de la iglesia, sirviendo de manera correcta, comprometida, devocional. Eh, Hay otra palabra que a mí me gusta mucho, que tiene que ver un poco con sacralidad, que tiene que ver con un compromiso a nuestro Dios y es consagrados a Dios, porque lo que hacemos no lo estamos haciendo ni para la aprobación de los hombres, ni para agradar a los hombres, sino buscando lo que usted nos decía, la gloria de Dios. Y eso es muy interesante,
porque para nosotros es fundamental entender que la única razón de nuestra existencia en este mundo mortal es esperando esa inmortalidad de la cual usted nos hablaba en la diapositiva pasada, que nosotros, el propósito de nuestro trabajo, de nuestros estudios, de nuestro hogar, de nuestra soltería o matrimonio o de nuestra descendencia es, estamos esperando al Rey de Reyes, estamos esperando la vida eterna y mientras tanto nosotros entendemos que nos estamos sujetando a esa realidad de esa espera, apartados del mundo y congregados esperando a aquel que nos trae su palabra. Y una manera apropiada es entender, como usted nos decía, ahora que nos pone en pantalla, Éxodo 20 del 1 al 17, que es el resumen de la ley de Dios, que muy pocos Algo- piensan que es el resumen, ¿no? Sí, Piensan esta que no es es el el todo, todo. esta es solo una síntesis, un pequeño resumen. Mi querido pastor, yo creo que una de las problemáticas que tiene el ser humano es porque cuando ve los mandamientos los ve como una cosa de prohibición y como que cuando a uno le prohíben, como que están metiéndose con uno. Y por supuesto que son prohibiciones, son principios de norma, pero lo que tenemos que ver es qué es lo que nos está diciendo estos mandamientos. Más que una prohibición o dándonos una orden, estos mandamientos lo primero que nos dicen es que Dios existe. Y eso es maravilloso saber que Dios existe. Lo segundo que nos está diciendo es que Dios como autor determina lo que es bueno para Él y que yo sepa qué es lo que a Él le agrada, pues me parece fascinante, porque cuando uno conoce a alguien o está conociendo a alguien y uno se entera de qué le gusta, ¿sí? Cuál es su comida preferida, cuál es su fecha de cumpleaños, qué color le gusta, qué hobby tienes, pues uno puede agradar a esa persona porque lo está conociendo. Y Dios nos dice, yo existo y esto es lo que me gusta que hagan. Es decir, a carta cabal nos describe lo que debemos hacer. Además de eso, nos pone un paradigma o un criterio de moral. Es decir, a Dios le gustan las cosas buenas, las cosas rectas, las cosas fieles, las cosas íntegras, y pues eso es supremamente maravilloso. ¿Qué tal que estuviéramos ante un Dios corrupto, desleal, totalmente contradictorio, pero no lo es? Además de eso, nos da razones, nos da beneficios, nos da virtudes y nos establece relaciones y principios de convivencia sana. Entonces, los mandamientos, más que prohibiciones tácitas, son principios de relación, principios de adoración, principios de servicio, principios de justicia, principios de crecimiento y formas correctas de vivir para poder agradar a Dios y tener resultados. Si lo viéramos así, además que Dios está definiendo y protegiendo nuestro futuro, estos mandatos están enfocados en el futuro, no en el presente. Yo pudiera decir, yo quería escaparme este domingo y no puedo, porque hay un mandato que me lo prohíbe. Pero Dios no está preocupado por mi deleite del domingo, está preocupado por mi futuro eterno y por eso nos regula la vida a través de estos mandatos síntesis que tenemos. Ok, algo que es interesante que pudiéramos, y no sé si usted me permite añadir algo más, tiene un principio de relación, porque el Señor Jesús dijo, en esto conoceráis que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros como yo os he amado, pero también en que le obedezcamos y obedezcamos su palabra, porque si nosotros tenemos estos principios que fueron escritos en dos tablas, pero no son diferentes, o fueron escritos en dos tablas porque Dios los escribió en dos tablas, pero no son dos categorías de mandamientos, no son unos para con Dios y otros para con el hombre, como muchos han dicho. Han dicho que los cuatro primeros son estrictamente de mi adoración con Dios y los otros de mi relación con el prójimo. No, nosotros tenemos que confesar y profesar los 10 mandamientos de manera individual y de manera colectiva permanentemente y es algo que deberíamos considerar. Y es de relación porque es de mi relación con Dios, pero también permanentemente es de mi relación con el pueblo de Dios, porque es el mismo Padre que tenemos, el mismo Rey de Reyes, el mismo Padre que estás en los cielos. ¿O no sería de esa manera, pastor?
Sí, indudablemente, pastor. O sea, miren lo interesante y perdónenme la comparación. Cuando em, un creador de una máquina o de un producto lo crea, pues él le pone las funciones que él quiere y establece el manual de uso. Dios es el creador nuestro y sabe exactamente cuáles son nuestras necesidades. Mire que aquí están las cuatro categorías de necesidades de la imagen y semejanza. Somos seres corporales, somos seres morales, somos seres espirituales y tenemos atributos de personalidad. Los mandatos de Dios responden a esas cuatro categorías. Por eso no son simplemente actos espirituales, sino de relación, de convicción, de convivencia, de crecimiento, de desarrollo, de prosperidad, de desafío, de logros. Están involucrados en todas las esferas. Aquí involucra el culto a Dios, las devociones personales, el trabajo público, las relaciones interpersonales y los negocios, que son parte de la vida civil y social. Entonces, no son simplemente actos para adorar a un Dios invisible, sino principios para regular relaciones visibles y para que tengamos esperanza. Habla de no hurtar, que sería un principio civil, de no cometer adulterio, que sería otro principio civil, de no matar, de no levantar falso testimonio y no codiciar. Es decir, Dios regula absolutamente todas las relaciones con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo, con la sociedad y todos los estamentos e instituciones civiles. Aquí está condensado todo. Por eso esa es una carta de navegación del cristiano. Imagínese, pastor, que hay iglesias hoy en día que dicen que ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos. Imagínese que está resumido y lo desprecian. O sea, Es, sí, imposible vivir así, ¿no? sí, señor. Pero de eso es lo que estábamos hablando desde un comienzo, ese ecumenismo teológico, dogmático y ese eclecticismo, cuando nosotros deberíamos estar capacitados para entender que debemos estar sentados en la verdad, profesar la verdad y esa verdad es la palabra de Dios. Y cualquier aspecto que nosotros lleguemos a una conclusión donde vaya en contra del carácter de Dios, vaya en contra de una declaración absoluta de Dios, como no tendrás dioses ajenos delante de mí, o no te harás imagen, ni te inclinarás a ella, ni las honrarás, pero yo digo, bueno, las tengo de recuerdo, pues eso es algo contradictorio, algo que no va, que no, como que no se ve, o sea, no es coherente. Y creo que nosotros tenemos que considerar que tenemos mucho que empezar a corregir, mucho que empezar a replantear y mucho que empezar también a investigar y a decir realmente qué creemos. El desafío para los estudiantes que son pastores es realmente llegar a estas conclusiones. Por eso se está presentando este curso. Lean las confesiones, vean cuáles fueron las razones y cómo tienen tanto parecidos unas con otras, pero cómo algunas de ellas son un retazo de contradicciones. Y pues hay que pedirle al Señor esa sabiduría, o sea, ese conocimiento que es necesario para nosotros, para que nuestra conciencia esté despierta y nosotros podamos tener decisiones saludables para poder conocer, adorar y profesar nuestra fe. Sería de esa manera, pastor. Sí, pastor, y un llamado de atención para todos es que no abrazamos una confesión a ciegas. Si abrazamos una confesión es porque esa confesión está fundamentada en la palabra, manifiesta los principios generales y absolutos y veraces de la palabra y del ser de Dios, nos lleva al compromiso y a la adoración pública como la Escritura lo manifiesta, honra al Dios redentor y creador y produce en nosotros unos deberes y unas acciones profundamente nuevas que tiene que ver con la regeneración. No, yo no simplemente digo esta es la confesión que me gusta, porque no es por gustos, es porque es una síntesis que honra la verdad del Evangelio y que está en la perspectiva de la revelación y de la adoración correcta. Porque no estamos sugiriendo aquí que cada uno elija una confesión la que le guste.
porque de pronto alguien elige una que es cortita porque le parece más fácil de cumplir, o la más moderna porque le parece más actualizada, o la más antigua porque le parece pues más segura. No, no estamos haciendo un concurso de confesiones. Estamos diciendo, si la confesión de fe confiesa lo que la Biblia dice respecto a Dios, respecto a la redención, respecto a la iglesia, respecto a la vida eterna, es adecuada. Si esa confesión, además de eso, revela el carácter adecuado del cristiano en adoración y en devoción, y muestra la gloria de la redención que transforma y le da la suficiencia únicamente a Cristo, es válida y se debe tener en cuenta. Que no sea dogmática, que no sea sectaria, que no sea meramente separatista o pacifista o pietista, sino que honre la verdad y la esencia de la revelación y del ser de la fe. Para tener en cuenta eso, pastor, no sé si es al lugar. Sí, 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 claro que sí. Sería muy importante añadir a esto algo que es importante. De todas las confesiones que tenemos, me voy a permitir hablar de la confesión de fe de Westminster. Muchos van a atribuir mi opinión porque yo soy presbiteriano. No, no es por eso. Esta confesión, como lo dije muy bien, pudiera ser presbiteriana o de cualquier denominación por las siguientes características. No fue hecha por un solo hombre, no fue hecha por un momento, o sea, no, no fue redactada por intereses políticos, religiosos de una nación o de un grupo de personas. Todo lo contrario, por 10 largos años, hombres de diferentes perspectivas y corrientes teológicas se sentaron para sentar lo que la iglesia debería creer. Y tenemos, como les dije, como énfasis, luteranos, presbiterianos y en su gran mayoría los que fueron conocidos como los puritanos. Ahora, cualquier revisión que se haga a esta confesión no se puede borrar simplemente de un plumazo y no se puede reescribir por conveniencias de posiciones, porque lamentablemente eso surgió en 1680 y algo, para no ser más específico, simplemente por ser anticatólico y poner y llegar a conclusiones usando todo el trabajo de otros, porque hoy en día uno puede hacer esa colcha de retazos. Ahora, nosotros nos adherimos, como podemos decir, a ciertas confesiones, porque todas hablan un mismo lenguaje, todas tienen un mismo propósito y todas sintetizan nuestra fe de una manera coherente, pero no es porque me convenga a mí, sino porque hay una coherencia entre ellas y una buena lectura y un buen estudio de estas confesiones nos tienen que despertar el celo de profesar fielmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es donde nosotros pudiéramos decir como Pablo, tengo una profunda convicción de limpieza de conciencia. Y él no decía que no había pecado, sino lo que él decía que él estaba seguro que lo que creía era la verdad revelada en la palabra de Dios. Y esto es impresionante y nos va a llevar realmente a una verdadera adoración, a una verdadera consagración y nos va a alejar de motivos engañosos y de cualquier situación, ¿cómo pudiéramos decirlo? Sincretista de una postura teológica, entendiendo que la verdad es absoluta. Y es ahí donde nosotros tenemos que examinarnos y empezar a tomarnos el trabajo de decir, porque una iglesia que no tenga confesión de fe que se ascriba, pues está hablando que puede creer lo que sea. También está diciendo que su pastor puede predicar lo que sea, porque se adhiere a todo y no se adhiere a nada. Ahora, adherirse a una confesión sin estudiarla, sin conocerla, sin usarla como manual de instrucción en la iglesia, también es peligroso, porque eso hablaría de un relativismo, que nosotros a veces vemos en las iglesias donde tomamos temas que son de la cotidianidad para predicar sin conocer el trasfondo histórico que tenemos. ¿No sería de esa manera, pastor?
Claro que sí, pastor. Lo que estamos queriendo decir aquí ya terminando este tiempo de clase es que la confesión no solamente me muestra la ortodoxia de la doctrina, sino la ortopraxis de la doctrina. Y una doctrina que transforma, convence, da vida y da esperanza. Si mi doctrina me llena de orgullo, o está mal mi doctrina o está mal mi corazón, porque Lo que, la verdadera doctrina debe humillar, debe santificar y debe traer cada vez más sencillez y gratitud. Pero si a mayor conocimiento y depuración de la doctrina yo estoy viviendo como por encima de todo mundo, pues obviamente está errado algo y no es Dios, porque la doctrina debe humillar y debe santificar y debe producir convicción, gratitud, sencillez y un carácter virtuoso. Y a eso era que estábamos hablando sobre el compromiso, la devoción y el culto y también la convicción. Entonces, no sé, querido pastor, yo creo que es suficiente el material que hemos dejado para que nuestros estudiantes lo revisen, lo analicen, lo escuchen y luego podamos en la tertulia seguir charlando sobre este tema. queridos estudiantes, vean el video con detenimiento. Si tienen que retroceder, retrocedan. Si tienen que dejar preguntas en el chat, lo dejan o anoten sus preguntas, anoten sus aportes y esperemos que sea muy útil este tiempo que tenemos con ustedes. Que el Señor los bendiga y nos estamos viendo en la tertulia de la clase sobre este video y esperamos que también estén leyendo las confesiones para que puedan asegurarse que lo que estamos diciendo tiene una coherencia con lo que debemos profesar. Pastor Ismael, muchas gracias, queridos estudiantes, que el Señor les bendiga.